Es más lo que siento por dentro cuando no consigo hacer lo que quiero, cuando no consigo ponerme en marcha para hacer lo que quiero. Es la culpa. ¿Sabes esos días en los que parece que te cuesta existir? Que solo levantarte parece un trabajo monumental y aunque por más que quieras, parece que no puedes. La energía brilla por su ausencia y la motivación le sigue el camino. Y es entonces cuando aparecen esas emociones tan conocidas, tan familiares, esa culpa, esa frustración. Pues en el episodio de hoy vamos a mirar por qué sucede esto. ¿Qué preguntas te puedes hacer para identificar la causa real? ¿Y cómo puedes volver a arrancar con mucha más claridad y quizás hasta con entusiasmo? Hola hermosa, bienvenida a Productividad y Calma. Sé que sientes que el día no te da para todo. Sé que cuesta encontrar el equilibrio entre tu casa, tu negocio y tu familia. Sé que buscas más claridad y fluidez en tu día a día para sentirte un poquito menos estresada. Y sé que te gustaría tener más tiempo para ti. Hola, soy Kedi, mujer, mamá y apasionada de la danza. En este podcast encontrarás tips para organizarte mejor, conseguir más en menos tiempo y tener la energía para hacer todo lo que necesitas desde la calma. Si estás lista para encontrar tu propio ritmo, sin prisas y con pausas, recalienta esa infusión, respira y vamos allá. Si estás en uno de esos momentos donde necesitas claridad, que necesitas estructura y que tú sabes que un sistema te puede ayudar, que te acompañe en tu día a día como mamá y como emprendedora, entonces quiero invitarte a la masterclass que daré este viernes 28 de noviembre con Mariana Garroni. Será un espacio muy práctico, lleno de intención, donde vamos a ayudarte a entender qué está fallando en tu sistema actual, cómo puedes crear uno que sea sostenible en el tiempo y que además sea respetuoso contigo. Regístrate en el enlace que te dejo en las notas del episodio si estás escuchando este episodio antes de la fecha. Y si me estás escuchando después del 28 de noviembre, te invito a que vayas a la página kedimarmolejos.com y te registres en mi boletín, porque ahí tendrás información fresca de mis próximos eventos, colaboraciones y lo vas a saber de primera mano. Algo que muchas mamás emprendedoras experimentan con mayor o menor frecuencia es levantarse por la mañana sin ganas de hacer nada. Se levantan ya cansadas, con pereza, sin la energía necesaria para afrontar todos los requerimientos que lleva el ser ya mamás, pero es que además también emprendedora. Son esos días que conocemos como días de bajón, donde parece que la energía se nos escurre del cuerpo. Y lo único que apetece es quedarse en la cama, tapada con la manta hasta la nariz. Yo también he tenido esos días y de vez en cuando alguno que otro por ahí aparece. He tenido días en los que efectivamente me siento a trabajar, enciendo el ordenador y nada, no hay manera. Para leer un texto parece que tengo que leerlo 3, 4, 5 veces para retener un poquito de la información porque no hay manera. Esos días en los que una tarea que normalmente te lleva 5 minutos, en realidad acaban siendo 30. Te decía que hay días en los que siento de verdad ganas de llorar porque veo que quiero avanzar, que quiero, pero ni mi mente ni mi cuerpo me acompañan. Y lo peor no es ya esa lentitud o esa niebla mental, es más lo que siento por dentro cuando no consigo hacer lo que quiero. Cuando no consigo ponerme en marcha para hacer lo que quiero. Es la culpa. Es esa vocecita que te dice por dentro. Deberías poder hacer esto y lo otro. Deberías estar haciendo aquello. Deberías estar mejor organizada, cariño. Deberías avanzar más. Entonces, quiero compartir contigo qué suelo hacer yo cuando estos días aparecen por ahí. Que gracias a Dios cada vez son menos. Y lo hago en 3 sencillos pasos. El primer paso es hacerme preguntas. Las preguntas son llaves que abren puertas.
Seguro que me has escuchado decir esto. Entonces me hago preguntas para ver de dónde viene esa pereza, esa falta de motivación, esa falta de energía, esa falta de foco. Empiezo haciéndome preguntas muy básicas, muy relacionadas con el cuerpo, como por ejemplo, ¿estoy durmiendo bien? ¿Estoy durmiendo las horas que necesito? En caso de que así sea, de que estoy durmiendo entre esas 7, 9 horas que la mayoría de las personas necesitamos, me pregunto, ¿está siendo de calidad ese descanso? Porque perfectamente uno puede estar en la cama 8 horas, pero si ese descanso no es profundo, nos podemos despertar casi más cansadas que como nos hemos acostado. Me pregunto también en qué momento de mi ciclo estoy, porque como ya sabrás, si escuchaste la serie sobre el ciclo menstrual, hay fases del ciclo en las que tenemos mucha menos energía y que por un tema hormonal es posible que estés teniendo esos días de bajón. Me pregunto, fíjate, si estoy saliendo a la calle, a airearme, a que me dé el sol, a estar en contacto con la naturaleza. Porque una cosa que quizá no se habla suficientemente, pero aquí lo estamos trayendo a la luz, es que muchas mamás emprendedoras pasamos muchas horas solas, pasamos mucho tiempo en casa. Mira, yo recuerdo, sobre todo cuando nació mi tercera hija, Vera, que cuando yo ya me sentí con energía de volver a poner un poco de foco en el tema profesional, llegué a un acuerdo con mi marido. Y le dije, cariño, necesito unas horas para dedicarle al proyecto, para trabajar. Y en aquel momento lo que nos venía mejor era que yo trabajase por las tardes. Él volvía del trabajo, se hacía cargo de los 3 niños, se los llevaba al parque y así yo podía tener ese rato de estar sola en casa, tranquila, que era maravilloso, no te voy a decir otra cosa. La cuestión es que fácilmente se me podían juntar días sin yo salir de mi casa. Ya a estas alturas yo creo que todos sabemos que eso no es bueno para el ser humano. El ser humano es un ser de exterior que está hecho para estar al aire libre y el pasarnos tanto tiempo metidos en una casa que no nos dé la luz del sol, que no recibamos esos rayos en la piel y que no estemos en contacto directo con la naturaleza, pues eso nos afecta al ánimo. Por lo que esta es una de esas preguntas que me suelo hacer. Siguiendo con el cuerpo, me pregunto si me estoy moviendo lo suficiente, si estoy teniendo una vida activa, que puede ser perfectamente ir a tus clases grupales, yoga, de pilates, de danza o de lo que tú quieras, pero también puede ser simplemente aprovechar cualquier recado que tengas que hacer y salir de casa, hacerlo caminando. ¿Que tienes que ir a la tienda a comprar algo? Pues vas caminando. ¿A llevar a los niños al cole? Caminando. Cualquier excusa, entre comillas, que puedas aprovechar para moverte, usarla como tal. Porque volviendo a lo que te comentaba antes, este es otro de los efectos secundarios de ser mamá emprendedora cuando no tienes todas las áreas más o menos en armonía, que las tienes más o menos balanceadas y atendidas. En esas épocas en las que pasamos tanto tiempo metidas en casa sin salir, puede venir acompañado también de mucha falta de movimiento y de actividad física. Por supuesto que también me pregunto si me estoy alimentando de una manera saludable, que apoya mi bienestar y mi vitalidad. Por lo mismo, porque hay veces que por ahorrar tiempo, y aquí la verdad que no culpo a nadie, que nadie se sienta mal por decir, ups, pues sí, eso lo he hecho yo. Ese no es el fin de este episodio. Esto es para que arrojemos luz sobre esas zonas con potencial de mejora. Con el tema de la alimentación que nos daría para una serie, puede ser beneficioso revisar el tipo de alimentación que estamos llevando. ¿Es variada? ¿Es nutritiva? ¿La consideras saludable? Y si no, empezar a hacer pequeños cambios que no te supongan ni mucho más tiempo ni mucho más esfuerzo. Este sería un grupo de preguntas relacionado con el cuerpo, con esa parte física nuestra, esa alimentación, ese descanso y ese movimiento. Luego viene un grupo de preguntas que me suelo hacer que tienen que ver con las relaciones, con las interacciones sociales. ¿Estoy teniendo el contacto con otras personas que necesito? Una conversación con la vecina, una charlita rápida de 5 minutos mientras vas a recoger a los niños con otras mamás y papás. Quedar con tus amigas, quedar con tu marido.
aunque sea en casa, y tener conversaciones distintas de estas conversaciones logísticas, ¿no? De, venga, toman los niños, llévalos al parque, ¿qué hacemos hoy? ¿No? O sea, un tipo de conversación un poquito más profunda, mirándonos a los ojos. Porque igual que te decía antes que el ser humano es un ser de exterior, también es un ser social y necesitamos esas interacciones para sentirnos bien, para sentirnos que pertenecemos a un grupo, a una tribu y que nos tienen en cuenta. Después me hago unas cuantas preguntas más relacionadas con mi parte espiritual. ¿Lo que hago tiene sentido para mí? ¿Esto que estoy haciendo está alineado con mis valores? ¿Mis valores cuáles son? ¿Los tengo claros? ¿Han cambiado? Porque cambian con el tiempo y con el momento de la vida en el que estamos. Y esto para mí es algo que me toca en lo más profundo porque es uno de esos temas que dio lugar a esa crisis que viví yo unos años antes de ser mamá. Cuando aún trabajaba como ingeniera en Nissan y yo no era capaz de verle sentido a mi trabajo. Y se lo busqué, lo intenté, pero yo no sentía que aquello que estaba haciendo tenía algún tipo de finalidad alineada con mis valores. Me pregunto también si el ritmo que estoy llevando respeta mi vida familiar y mi momento vital. Y esto otra vez es algo que merece atención. Me pregunto si esta desgana es fruto de la frustración que siento porque planifico y por más que planifico, nunca avanzo lo suficiente. Con toda esta serie de preguntas, lo que busco es identificar cuál es el pilar que estoy desatendiendo. Si no es algo relacionado con el descanso, con la nutrición, con el movimiento o con la espiritualidad, entonces muy probablemente la causa del problema sea la falta de organización. Porque cuando no sabes qué hacer o cuál es el siguiente paso, el cerebro entra en un modo estrés y activa alguna de las 7 Fs, como dicen en inglés, que son esas distintas formas que tenemos de reaccionar ante un estímulo de estrés. Las más conocidas son la lucha, la huida, el quedarnos congelados, pero es que hay más. Hay 4 más, entre ellas el colapso, que está un poquito relacionada y se parece a esa respuesta de congelación, que nos quedamos quietos ante un estímulo que identificamos como peligro. La única diferencia es la respuesta muscular. En la congelación, los músculos se quedarían contraídos, muy tensos, mientras que en el caso del colapso es justo al revés, se relajarían en exceso. Un ejemplo típico es el desmayo. Esto sería un nivel de respuesta grave y por lo general no nos acontece, pero traigo esto aquí a la palestra simplemente para extraer que a veces, ante el estrés continuo, que muchas veces acompaña a la vida de una mamá emprendedora, podemos tener una respuesta de desgana, de pereza, de apatía, de lentitud mental o incluso de bloqueo, que yo lo veo como una expresión leve o moderada dentro de ese tipo de respuesta llamada colapso. Cuando ya tenemos las respuestas del paso 1 a todas esas preguntas que nos hemos hecho y en el paso 2 hemos identificado si la causa de toda esta desgana y pereza viene de que no nos estamos atendiendo, la solución entonces sería simplemente crear tareas que nos ayuden a mejorar un poquito cada día, cada semana en esa área. Por ejemplo, que veo que lo que me está causando esta falta de energía es que no estoy durmiendo suficientemente. Lo que está en mi mano es, por ejemplo, hacer todo lo posible por acostarme a las 10 de la noche para que cuando me levante a las 6 de la mañana yo haya podido disfrutar de 8 riquísimas horas de sueño. Así de fácil y así de difícil a la vez. Pero ¿qué hacer cuando tu descanso es correcto, tu nutrición también, más o menos te mueves y digamos que tienes un sentido que solo encuentras a lo que estás haciendo? El problema es de organización. Y es en ese caso en el que, según mi experiencia y la experiencia que he recolectado tras acompañar a mujeres en la organización de su casa y en las tareas de su negocio, la solución se basa en crear sistemas. Sistemas por todas partes, tanto para la gestión de las tareas y las labores de casa, como para las tareas de tu negocio, para todo. Porque todo aquello que se repite se puede sistematizar. ¿Y por qué un sistema? Porque un sistema, para empezar, te da claridad. Y eso yo creo que lo queremos todas. Queremos saber exactamente qué vamos a hacer hoy o qué se supone que deberíamos estar haciendo hoy.
tener claridad sobre cuáles son las tareas realmente importantes en nuestro negocio. Esas tareas a las que sí debería estar dedicando mi tiempo, mi energía y mi foco. Por supuesto que esto te vale también para las tareas de casa, porque no es igual de importante tener la comida hecha en su momento que quizá ponerte a limpiar la parte de arriba de los muebles de la cocina. No sé si me explico. Tener un sistema entonces te da visión, porque te ayuda a ver el sentido de lo que estás haciendo. Esa tarea que tienes ahora mismo entre manos la estás haciendo por algo, quizá porque forma parte de tus tareas semanales o de tus tareas mensuales, o porque va dentro de uno de esos proyectos importantes que forman parte de tu casa o de tu negocio. Al crear tu sistema tal y como yo lo enseño, tienes mucha claridad sobre qué es prioritario. Y cuando tienes esto claro, delegar se convierte en una tarea mucho más fácil, mucho más llevadera, tanto para ti como para la persona en quien delegas. Por ejemplo, aquí en casa yo soy la que me suele encargar de hacer las comidas, pero a veces se encarga mi marido. Y el hecho de que tengamos un sistema en casa para las comidas, donde sabemos qué vamos a comer, a desayunar y a cenar cada día de la semana y donde sabemos qué recetas son las que vamos a utilizar, es mucho más sencillo para él llevar a cabo la tarea. También con un sistema consigues reducir tu carga mental, porque ya no lo tienes que llevar todo en la cabeza. Ya no tienes cosas apuntadas en varios cuadernos, en post-its, en el calendario de la nevera, en el del móvil, sino que tienes toda la información concentrada en un solo lugar. ¿Te imaginas? Tener todas las tareas que has de hacer, que tienen que salir adelante en tu negocio, en un sitio al que vas todos los días. No sé a ti, pero a mí, desde luego, me quita mucha presión de encima. El sistema también te da flexibilidad, porque aquello que no puedes hacer hoy, por los imprevistos de la vida, los puedes mover perfectamente para cualquier otro momento de tu semana que a ti te venga bien, que le venga bien a tu familia. Por lo tanto, yo creo que aquí tenemos una unión maravillosa entre el sí, ser productivas, y al mismo tiempo respetuosas con nuestra vida familiar. Con todo esto, querida, te recuerdo que este viernes 28 de noviembre impartiré una masterclass junto a Mariana Garroni donde te ayudaremos a crear claridad, foco y estructura para así comenzar el año con propósito y sentido. Te dejo el enlace para inscribirte en las notas del episodio. Nos vemos en el próximo episodio. ¡Chao! Y si algo de lo que has escuchado resuena contigo, te invito a que lo pongas en práctica lo antes posible. Me ayudarías mucho dejándome una reseña de 5 estrellas para llegar a otras mujeres que necesitan un poquito más de organización y calma en su día a día. Suscríbete al podcast y si te apetece, comparte una captura de pantalla de este episodio en tus historias mencionándome a @quedimarmolejos. Así juntas construimos una red de sostén y apoyo para las mamás y las familias.